Hola, buenas noches, señores diplomantes. ¿Me pueden escuchar? Licenciado, buenas noches, si se le escucha. Gracias, Nelly. Bueno, vamos a dar inicio a la actividad que la teníamos pendiente por el fin de semana. Esos compromisos cívicos del 6 de agosto han hecho realmente muy complicada la actividad, pero sin embargo, el día de hoy estaríamos nosotros avanzando lo que corresponde a esta última semana. En esta última semana nosotros nos vamos a detener con calma a poder analizar las actividades de aprendizaje que se tienen, como también el foro, pero también a razón de una recomendación de los responsables de la universidad, dar un panorama general de todo lo que es el PAD, de su organización y cómo son los procesos a desarrollarse, puesto que en anteriores oportunidades se han tenido dificultades en este espacio y si es que no los logramos subsanar de esas primeras etapas, puede que vayamos a tener dificultades a la conclusión del programa de diplomado. Entonces nos vamos a abocar en eso. A ver, vamos por acá a ir compartiendo pantalla. Vamos a esperar si es, bueno, el resto de los diplomantes se va a ir seguramente acoplando al trabajo que se vaya a desarrollar. ¿Me confirma la pantalla? Estamos visualizando la unidad temática número 4 del programa de diplomado, correspondiente al módulo 2. ¿Estamos bien para que pueda continuar? Buenas noches, Licen. Estamos bien, correcto. Muchas gracias, muy amable. Entonces, tenemos esta etapa nosotros y vamos a hablar de lo siguiente. En esta última semana tenemos esta actividad que es la actividad número 1. Esta primera actividad nos habla a nosotros de fortalecer la práctica educativa elaborando un PDC. Este PDC llega a tener, debería tener ciertas cualidades en función a la información de videos que nos plantea a nosotros la contenidiza de ese módulo y la cual nos habla de cómo poder desarrollar una metodología de planificación que se les va a mostrar a ustedes en un momento. Entiendo que revisada la plataforma no está esta información, pero sí la hemos ya podido identificar, ya la tenemos presente y se les va a pasar a todos ustedes en medio en formato Word. Entonces, ¿qué menciona acá? Nos dice que esa primera actividad número 1, que es elaborar un PDC, sigue las siguientes secuencias. Bueno, está de hecho entre uno de los propósitos que dice aplicar los talleres de lectura crítica utilizando estrategias innovadoras. Nos plantea elaborar este PDC tomando en cuenta todos los momentos metodológicos y proponiendo materiales de apoyo, aplicando los métodos de la enseñanza de la lectoescritura en documento Word. Este es el documento del que les hablaba, que se les va a pasar por WhatsApp, pero vamos a ver también que sea en plataforma. A partir de los videos compartidos y muestra del documento de PDF, taller de lectura crítica para el nivel primario comunitario, y seguir este video, que eso en sí debería ser un enlace que nos lleve al documento, pero ustedes van a ver que al momento de bajar este texto, este enlace está errado, no nos lleva al documento, nos traslada a nosotros a un video de cómo subir drives. Entonces, se está equivocado. Elabore un PDC, un plan de desarrollo curricular. Acá tenemos de ver el modelo. Este modelo es el siguiente. Lo vamos a ver en este momento. A ver, lo tenemos por acá. Y hay unos enlaces, unos trabajos, y es este el modelo. ¿Me siguen, por favor?
estamos poniendo en este momento un Word que está en doble pantalla. ¿Puedes verlo, Armando? Perfecto, Licen, se observa Gra- correctamente. Gracias, Armando. Entonces, la contenidista nos plantea abordar este formato que me parece primero analizarlo acá nosotros, porque cada uno, las unidades educativas y la experiencia pedagógica que tienen, van a poder tener diferentes formatos, planificaciones que se desarrollan con diferente secuencia y que tienen diferentes componentes. Sin embargo, más allá de la conceptualización que le vayamos a dar o la caracterización que le vayamos a dar a esta parrilla, vamos a introducirnos nosotros a una planificación de una secuencia de contenidos. Esta nos menciona, por ejemplo, que este es un taller de lectura crítica para el nivel primario, comunitario, vocacional. Un universo de ideas para fortalecer los métodos de la enseñanza de la lectoescritura a través de estrategias innovadoras desde nuestro contexto. Aquí están los datos generales de información, el tiempo que llegaría a durar esta actividad de 1 hora con 20 minutos, el año de escolaridad, que este es en el nivel primario, y la fecha de realización. Acá la responsable lo que hace es identificar un objetivo general que viene a ser el de desarrollar habilidades para la lectoescritura crítica a través de estrategias didácticas en estudiantes del nivel primario comunitario vocacional. Desarrollar el pensamiento crítico a través de estrategias didácticas para la lectura de comprensión en estudiantes del nivel primario comunitario vocacional. Miren, va identificando el objetivo general, los objetivos específicos que se centran en dos: el conocer la lectoescritura, reconocer que todo acto comunicativo proviene de una idea. Aquí están las orientaciones metodológicas de cómo se va a seguir todo el proceso, por los pasos. Acá están por momentos también. Y va involucrando aquí ya algunas imágenes de análisis, por ejemplo. Empieza con una actividad motivacional en la cual menciona descubriendo significados y nos plantea este tipo de análisis de esta imagen en la cual encuentran tres animales. Está un ratón, está un gato, le sigue un perrito, después está el dueño, pero aquí hay un análisis que un celular, una herramienta digital electrónica es la que está conduciéndolo a él. Y a partir de ello hace preguntas generadoras de análisis sobre descubrir este significado, que lo plantea en qué vemos en la imagen, qué están haciendo en el celular, qué están haciendo el celular en la imagen, cuál es el rol que tiene, cuál es el rol del celular en esta imagen, qué crees que nos quiere decir el autor con esta imagen. Entonces se plantea esta secuencia de cómo entrar a una motivación, analizar una imagen, ver preguntas generadoras y entrar a una etapa de reflexión. Posteriormente a esto, continúa con su planificación e ingresa a esta otra etapa en la que posterior al análisis realiza diferentes valoraciones y entra a la práctica de presentar 2 párrafos para identificar la idea central. Ya presenta otro tipo de contenido acá. Así va realizando esta secuencia de organización de un contenido. A ver, un momentito, vamos a ir admitiendo a todos los diplomantes. Ya están ingresando. Y entra un segundo momento. Entonces, miren, la etapa de reflexión que desarrolla acá es bastante amplia y va dando oportunidad con otras preguntas también. Posteriormente, la primera parte dice, ahora vamos a leer los siguientes párrafos. Para identificar la idea principal de cada uno, nos hacemos la pregunta de qué nos habla este párrafo. Entonces, ya aquí hay párrafos que están como amarillo y va haciendo los significados. Termina esta primera parte, va a un segundo momento que es prelectura. En la prelectura igual se basa en imágenes y lo que primero muestra es, se les mostrará una imagen relacionada a la lectura con la cual se va a trabajar.
Y aquí ya nos habla de un tipo de violencias, el grooming. Cómo nosotros podemos ver con quién realmente los jóvenes, los niños están teniendo alguna conversación mediante las redes sociales, cuando en realidad no tenemos una certeza y una confiabilidad de quién está al otro lado de la pantalla. Y ese es, ya va entrando entonces en materia, ya va entrando en el objetivo que quiere tener. Se pedirá que contesten a las siguientes preguntas, menciona. Creo que esta imagen es bastante representativa, ¿no? ¿Qué se les viene a la mente a ver esta imagen? ¿Qué observas en las expresiones de ambos personajes? Mira, saca solamente una impresión específica de lo que está pasando y lo manifiesta con solamente un término o máximo unos 5. Bastante resumido. Y continúa con el análisis. ¿Has escuchado sobre este tipo de situaciones? ¿Sabes qué es? ¿Sabes cómo se lo denomina esto? Entonces, ¿qué creen que trata la lectura de hoy del grooming? Y continúa con otras lecturas adicionales para seguir trabajando esto. Luego entra a lo del párrafo, a las ideas centrales sobre los párrafos que se tienen acá. Y se viene a las ideas centrales de lo que quiere decir. Entonces, de esta manera va haciendo este tipo de organización de los contenidos para llegar a la etapa de postlectura, tercer momento de pensamiento crítico. Y como parte final de toda esta planificación, lo que hace acá es hacer una síntesis de aproximación de significados a términos específicos. Nos habla del grooming, por ejemplo, qué características tiene ese grooming, cómo lo podemos conceptualizar. Y esto para que se vaya teniendo un análisis y un conocimiento teórico de la temática que se está abordando anteriormente. Entonces, este es el ejemplo que se tiene como parte del trabajo que cada uno de ustedes ya tiene que hacer en esta última etapa de la semana y que se la tiene que desarrollar. Sin embargo, para poder desarrollar esta actividad con este ejemplo de estructura, vamos a analizar nosotros lo siguiente. Vamos a entrar a esta información. Esta información, una vez que ya hemos analizado este primer punto, que está relacionado a la estructura del PDC, entonces nos vamos recién a analizar esta otra información. La primera, el video de métodos de enseñanza de lectoescrituras sintéticas, analíticas y eclécticas. La segunda, que son 8 estrategias para mejorar la comprensión lectora. En esta tercera, que son 10 estrategias lúdicas para la lectoescritura. Los maestros del nivel primario se lo hacen en función al nivel del año y la escolaridad nacional. Y por último, leer el texto que se tiene como base, que ahí vamos a hablar sobre los métodos analíticos y sintéticos, pero creo que son bastante representativos y con mayor aporte de análisis los videos. Entonces, para que tengamos una idea, vamos a abarcar esto. ¿Qué pasó? Se cortó. Un momentito, estamos realizando la presentación. Ahora sí. ¿Me siguen con el video? Sí, licenciado. Entonces, vamos analizándolo poco a poco para que a partir de esto ya tengan una idea cómo van a poder hacer su PDC. Entonces, iniciamos.
Me van a mencionar si el audio está bien. La lectoescritura en educación se refiere a ese periodo donde los niños pequeños, entre 4 y 7 años de edad, acceden a leer y escribir. ¿Pueden escuchar el audio? ¿Sí? Sí, licenciado, se escucha correctamente. Perfecto. Entonces vamos a dar un poquito de tiempo para analizar una primera etapa. No vamos a poner la totalidad porque tiene un tiempo bastante largo de 23 minutos, sino solamente los primeros 5 minutos para que tengamos una idea de qué tipo de información nos muestra. Ya cada uno de los diplomantes va a tener el tiempo necesario para analizar el video en su totalidad. Entonces, 5 minutos. En realidad, no hace referencia a un concepto definido, sino a un proceso compuesto por muchos conceptos que en su entramado han dado lugar a diversas teorías científicas de tal proceso. Los maestros saben que ese periodo es crucial porque los niños deben aprender a leer y luego leer para aprender otros temas y por esto deben observar detalladamente cómo los niños evolucionan en sus logros. Cuando el maestro estudia sobre la lectoescritura inicial se enfrenta con teorías, investigaciones y estrategias de la práctica educativa que tienen distintos enfoques, como el sociocultural, el constructivista y el psicolingüístico. En torno a la lectoescritura existen múltiples métodos y teorías que los fundamentan. Para los fines prácticos de esta explicación dividiremos los métodos de lectoescritura en dos bloques. 1. Los métodos sintéticos. Son aquellos en los que su enseñanza tiene de base la letra y por consiguiente la sílaba. Se centran en los aspectos más formales del aprendizaje y tratan el proceso desde las partes hacia el todo, es decir, partiendo de las letras, hacia las sílabas, posteriormente las palabras y luego las frases. 2. Métodos analíticos. Son aquellos que tienen como base la enseñanza de la palabra. Estos métodos son constructivistas y atienden a teorías que insisten en que la percepción del niño comienza siendo sincrética, captando la totalidad y no adentrándose en los detalles, parten del todo y presentan al niño palabras completas con su correspondiente significado. Los educadores son conscientes de la necesidad de conocer los diferentes métodos y conocer sus alumnos para escoger las mejores estrategias de la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura. Cabe señalar que todos los métodos son complejos y requieren de tiempo, lectura y práctica para poder comprenderlos. Método alfabético o de letreo. Desde que se inició durante la antigüedad la enseñanza de la lectoescritura en forma sistematizada, se ha empleado el método alfabético. Este método se viene usando desde la Edad Antigua, Media y Moderna, recibió el nombre de alfabético por seguir el orden del alfabeto. Según Giuseppe Lombardo Radis, su aplicación requiere del seguimiento de estos pasos. 1. Se sigue el orden alfabético para su aprendizaje. 2. Cada letra del alfabeto se estudia pronunciando su nombre, A, B, C, D, E, F, etc. 3. La escritura y la lectura de las letras se va haciendo simultáneamente. 4. Aprendiendo el alfabeto se inicia la combinación de consonantes con vocales, lo que permite elaborar sílabas. La combinación se hace primero con sílabas directas, ejemplo, B, A, B, A, B, E, B, etc. Después con sílabas inversas, ejemplo, A, B, A, B, E. B, E, I, B, A, I, B, o B, O, U, B, V y por último con sílabas mixtas. Ejemplo, B, A, L, D, D, E, balde. 5. Las combinaciones permiten crear palabras y posteriormente oraciones. 6. Posteriormente se estudian los diptongos y triptongos, las mayúsculas, la acentuación y la puntuación. 7. Este método pone énfasis en la lectura mecánica y posteriormente a la expresiva, que atiende los signos de acentuación, pausas y entonación, y después se interesa por la comprensión. Método fonético o fónico. Proceso. 1. Se enseñan las letras vocales mediante su sonido utilizando láminas con figuras que inicien con la letra estudiada. 2. La lectura se va atendiendo simultáneamente con la escritura. 3. Se enseña cada consonante por su sonido, empleando la ilustración de un animal, objeto, fruta, etc., cuyo nombre comience con la letra por enseñar, por ejemplo, para enseñar la M, una lámina que contenga una mesa, o de algo que produzca el sonido onomatopéyico de la M, el de una cabra mugiendo M, M, etc.
4. Cuando las consonantes no se pueden pronunciar solas como C, Ch, J, K, Ñ, P, Q, W, X y etc. se enseñan en sílabas combinadas con una vocal, ejemplo, chino con la figura de un chino. 5. Cada consonante aprendida se va combinando con las 5 vocales, formando sílabas directas, ma, me, mi, mo, mu, etc. 6. Luego se combinan las sílabas conocidas para construir palabras, ejemplo, mamá, ama, amemo, etc. 7. Al contar con varias palabras, se construyen oraciones, ejemplo, mi mamá me ama. 8. Después de las sílabas directas se enseñan las inversas y oportunamente, las mixtas, las complejas, los diptongos y triptongos. Método silábico. El método silábico se les adjudica a los pedagogos Federico Gedique en 1779 y Sami Al-Jainica. El método se define como el proceso mediante el cual se enseña la lectoescritura y consiste en la enseñanza de las vocales. Posteriormente la enseñanza de las consonantes se va cambiando con las vocales formando sílabas y luego palabras. Proceso del método silábico. 1. Se enseñan las vocales enfatizando en la escritura y la lectura. 2. Las consonantes se enseñan respetando su fácil pronunciación, luego se pasa a la formulación de palabras, para que estimule el aprendizaje. 3. Cada consonante se combina con las 5 vocales en sílabas directas así, ma, me, mi, mo, mu, etc. 4. Cuando ya se cuenta con varias sílabas se forman palabras y luego se construyen oraciones. 5. Después se combinan las consonantes con las vocales en sílabas inversas así, am, em, im, om, um y con ellas se forman nuevas palabras y oraciones. 6. Después se pasa a las sílabas mixtas, a los diptongos, triptongos y finalmente a las de 4 letras llamadas complejas. 7. Con el silabeo se pasa con facilidad a la lectura mecánica, la expresiva y la comprensiva. 8. El libro que mejor representa este método es el silabario. Método global. Bueno, hasta acá vamos a solamente conocer parte del video que se tiene. Como les decía, es bastante amplio. Son 23 minutos. Pero sí nos da a entender el procedimiento que sigue a partir de estos dos métodos sintéticos y el analítico, que también son de alguna manera mencionados o son catalogados como métodos tradicionales. Pero aparte de este método que se tiene, a ver, escuchemos o veamos también este otro que hace referencia y a otro tipo de procedimientos y a otro tipo de estrategias para la comprensión lectora también. ¿Me siguen? No sé si estamos con el audio. Sí, Con el audio, licenciado. sí. Perfecto. Entonces, ¿qué les parece hasta ese primer punto del video? Son los métodos de enseñanza denominados tradicionales. Pero es parte de lo que tal vez sigue siendo como parte de la actividad académica que vamos desarrollando. Sin embargo, podríamos ir nosotros también haciendo un tipo de, a ver, podemos hacer una conjunción también con este otro tipo de estrategias. Les muestro el siguiente video. Como siempre, les voy a solicitar que me puedan mencionar si lo están teniendo en vista. Ahora sí, ¿lo tenemos? Sí, licenciado. Está un profesor ahí, una caricatura. Voy a parar dentro de un momento, solo quiero que me confirmen el audio. Hey, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sapiencia Práctica. ¿Pueden escuchar bien? Sí, se escucha, licen. Perfecto. Este sí lo vamos a escuchar por completo, para que vayamos haciendo ya comparaciones y complementaciones que nos van a servir para el PDC. Vamos entonces. En este vídeo te voy a mostrar algunas estrategias que te ayudarán con esos problemas de comprensión lectora, o simplemente a mejorar tu capacidad de asimilación de textos complejos, porque leer comprendiendo bien es algo esencial para tu desarrollo personal. Seguro que alguna vez te ha pasado que has tenido que volver a leer un capítulo de un libro o un párrafo de algún texto porque no lo has entendido a la primera, ¿verdad? Pero no te preocupes. Eso que te ha ocurrido es más normal de lo que piensas y le pasa a todo el mundo.
Por suerte para ti, estas dificultades de comprensión se pueden superar con algunas prácticas, hábitos y estrategias, y es más fácil de lo que piensas. Quédate hasta el final de este vídeo para que te explique 8 de las más importantes y efectivas estrategias para mejorar tu comprensión lectora y ser capaz de leer fácilmente cualquier tipo de texto. Empecemos. Número 1. Crear el hábito. El primer paso para mejorar tu comprensión lectora es coger el hábito de leer. Esto es algo básico, pues te ayudará a mejorar en muchos aspectos de la comprensión de textos en los que podrás profundizar más adelante. Leyendo constantemente aprenderás a cultivar tu mente y, sobre todo, a entender mejor cualquier tipo de texto. Lo mejor es que empieces con libros sencillos sobre temas que te interesen, ya sean periódicos, revistas, libros de ficción, para crear este hábito que con el paso del tiempo te permitirá disfrutar enormemente de la lectura. Número 2. Paciencia y avance progresivo. Algo que debes tener en cuenta a la hora de aplicar cualquier técnica para mejorar tu comprensión lectora es que el progreso que hagas no siempre será rápido, sino que muchas veces tendrás que ir pasito a pasito, escalón a escalón, hasta llegar arriba. Por ejemplo, como ya te he sugerido, para empezar con la lectura es preferible que comiences leyendo libros sencillos, que te gusten, y a partir de ahí ir aumentando el nivel de dificultad poco a poco. O en cuanto al léxico, conviene empezar con textos de vocabulario más coloquial, para luego pasar a otros con uno más especializado y complejo. Número 3. Despacito y con buena letra. Esto puede marcar la diferencia entre que entiendas un libro o no, pero se trata de algo tan sencillo como leer un poco más despacio. Un buen lector sabe adaptar la velocidad de la lectura a la dificultad del texto. Habrá veces que te encuentres con textos sencillos en los que podrás avanzar deprisa y otras veces en las que la dificultad del texto sea mayor y tengas que bajar el ritmo de lectura. En estos casos, para mejorar tu comprensión lectora, deberás leer despacio cada línea. De esta forma entenderás siempre cada oración a la perfección. Número 4. Analiza la lectura. Una forma de asegurarte de que estás entendiendo lo que lees es analizando el texto constantemente. Para ello debes hacerte preguntas del tipo ¿qué está pasando? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Contextualiza la lectura y a continuación vas a hacerte preguntas más complejas. Por ejemplo, reconoce qué pretende decir el autor, cuál es su opinión o desde qué perspectiva se desarrolla la argumentación en el texto. Este paso es uno de los más importantes y sin duda uno indispensable para poder comprender bien e identificar con éxito cualquier tipo de texto. Número 5. Toma notas. A lo largo de tu vida puede que te encuentres con libros o textos más complejos, ya sea por la cantidad de personajes o de datos importantes que necesitas recordar para seguir leyendo. En estos casos ayuda mucho hacer anotaciones que te permiten repasar los hechos que ya hayas leído. Si el tipo de texto así lo exigiera, anotaciones detalladas con las ideas principales de cada párrafo te ayudarán a hacerte un esquema mental de forma fácil y comprensible. Con esto evitarás la necesidad de releer algún párrafo o capítulo por haberte perdido en algunos de los sucesos o argumentos. Número 6. Ayúdate de un diccionario. Haz del diccionario tu mejor amigo. Además, ahora es tan fácil como consultarlo en el móvil o internet. Este consejo te servirá para cualquier tipo de texto, ya que nunca sabes cuándo encontrarás una palabra cuyo significado desconozcas. Cada vez que no entiendas el significado de una palabra, busca su definición, para así interpretar la lectura de manera correcta. Con esto, además, el diccionario te ayudará a ampliar tu vocabulario con palabras nuevas, que ya no te darán problemas cuando las veas escritas en un texto, y que ayudarán también en general a que mejores la exposición de tus propias ideas y argumentos. Número 7. Aprovecha las técnicas de aprendizaje. Hay montones de técnicas y procedimientos concretos para mejorar tu comprensión lectora que puedes aprovechar, y puedes elegir unos u otros dependiendo de cuáles te gusten más o cuáles te resulten más eficaces. Algunas de las técnicas más comunes son, para empezar, la del subrayado, que consiste en identificar las palabras claves del texto, o la del mapa conceptual, que trata de diseccionar el texto, completar definiciones y comprender el papel que juega cada concepto dentro del mismo. Estoy seguro de que aplicando algunas de estas dos técnicas o de otras que te encajen con tus circunstancias personales, notarás una gran mejoría en tu comprensión lectora. Y número 8. Aprende a disfrutar leyendo. Lo más importante de todo y lo que no puedes perder de vista es que leer es un placer en sí mismo. Te abre mundos y te acerca a los pensamientos y vivencias de otras personas, reales o ficticias. Como casi todo en la vida, cuanto más lo ejercites y te entrenes en esta actividad, más serás capaz de disfrutarla y exprimirla al máximo. A poco que te esfuerces, comprobarás que leer es algo sumamente gratificante y sin lo que no podrás vivir una vez que te hayas enganchado. ¿Y a ti? ¿Te gusta leer o todavía te cuesta? ¿Tienes ya...? Bueno, entonces con este otro video
vamos a ver nosotros que ya vamos teniendo diferentes estrategias que nos pueden ayudar a poder desarrollar el PDC. Son estrategias para mejorar la comprensión lectora. Pero aparte de esa comprensión lectora que podemos desarrollar nosotros generando hábitos también, hay una que nos va a hablar exclusivamente de estrategias determinadas que las podemos utilizar en aula. Entonces, con esta más ya estaríamos complementando o teniendo las herramientas casi ya suficientes para poder hacer esta organización de contenidos. Entonces, a ver, nos vamos por acá. A ver, un momentito. VP of a ketchup company, about to use grammar. Voy a iniciar el compartir la pantalla. Ahora sí. Estamos, ¿no? Con la misma pantalla. Dice 10 estrategias lúdicas para la lectoescritura. Voy a apagar igual que hace rato el audio. Observa. Tenemos problemas. ¿Sí? En este video Sí, se perdió. en este video no vamos a tener palabras aclaratorias, son netamente visuales. Entonces empezamos. Now I know next Now I know my W-X-Y-and-Z. Now I know W-X-Y-and-Z. Now I know next time won't you sing with me?
Bueno, ¿qué les han parecido estos dos videos? Opiniones. ¿Qué opina Simón? Creo que no nos escucha Simón. Marisabel. Licenciado, se escuchaba entrecortado. Ah, ya, Norma. ¿Alguien más ha tenido? Bueno, en este caso, este último video era bastante visual, ¿no? No tenía muchas explicaciones. Pero, ¿qué opinan sobre esos dos? ¿Qué primera impresión tienen? El primero en sí nos habla de cómo generar hábitos de lectura y qué pasos podemos seguir para que nosotros podamos tener un hábito de lectura, pero también cómo podemos promover hábitos de lectura con los estudiantes. Y el segundo nos muestra diferentes herramientas lúdicas que van a orientar a desarrollar un proceso de lectoescritura, pero no solamente ya desde un sistema tradicional, sino que sea un poco más abierto, más reflexivo y que te genere procesos de actividad lúdica y también de lúdica, de juego, pero que les aproxima con palabras que están cerca de su entorno, que tiene mucha familiaridad con los estudiantes. ¿Qué opinan sobre esos dos videos así de manera corta? Bueno, Simón nos dice que está con baja señal. No te preocupes entonces, Simón. A ver, alguien que quiera dar su opinión. Janet, Eusebio. Norma, ¿estás con nosotros, Norma? Bueno, Licen, bonita estrategia, Licen, que quizá también lo llevamos a la práctica, ¿no? Y muchas cosas nuevas también. Es muy interesante, licenciado. Perfecto, Norma. Nos plantea un reto, ¿no? ¿Tú qué piensas? De poder diseñar, hacer ese tipo de medios. Sí, es muy bonito, Licen, y adecuado para niños que van iniciando en la lectura, por ejemplo. Es una nueva forma, ¿no? De poder trabajar también el inicio con la lectura y con la escritura. Con la escritura hay como 10 herramientas que nos proponen ahí que pueden ser bastante útiles. Sin embargo, nosotros habíamos hablado en anteriores oportunidades sobre la neuroeducación, pero también habíamos hablado sobre esa parte de la creatividad y también del interés de los docentes, en el cual no necesariamente vamos a seguir una receta determinada, sino que la experiencia, la creatividad, esa apertura mental que puedan tener, puede hacer posible también generar diferentes herramientas. Pero también para esto nos puede servir lo siguiente. La teoría a nosotros nos da mucho aporte en este caso, y algo que estamos viendo es que los procesos mentales cognitivos tienen todo una estructura de desarrollo al interior y que la tenemos que conocer nosotros y para poder ir adecuándolas. Para que podamos llegar a eso, vamos a analizar este otro video que tenemos por acá. A ver, me da un segundo.
Quitamos este que teníamos más antes. Y ponemos este otro. Ahora sí, me siguen que una pantalla esta, tenemos la pantalla en negro. ¿Sí? ¿Pueden seguir con Sí, el video? licenciado. ¿Está Perfecto. bien? Dice, Muy bien. Tenemos este aporte que nos habla del cognoscitivismo. Les planteo esto porque cada herramienta que podamos nosotros tanto ver, la tenemos que analizar, pero también la tenemos que colocar en un contexto teórico para ver si está cumpliendo o no está cumpliendo todos estos aportes y si es que realmente lo podríamos nosotros adecuar, crear, deconstruir o ajustar también. Ahora que hemos visto estas herramientas bien puntuales, escucharemos qué nos dice la teoría del cognoscitivismo. Ahí hay unos representantes muy interesantes como son Piaget, Brunner, Ausubel, Vygotsky, y es bastante puntual de lo que podemos escuchar. Esto nos va a ayudar al final a que no solamente veamos cuáles son las herramientas que podemos desarrollar para esta actividad para el trabajo que tenemos del PDC, sino que también solamente veamos hasta momentos, recomendaciones específicas de la teoría sobre cómo podemos generar otro tipo de herramientas también. Y nos va a servir muchísimo para los PADS, les adelanto, porque con este tipo de herramientas son las que se van construyendo las propuestas. Entonces, iniciamos y me dicen si está bien el sonido. ¿Qué es el cognitivismo? ¿Sí? ¿está bien, licenciado? Perfecto, perfecto. Entonces, seguimos. Es un videito de 6 minutos. El cognitivismo es una teoría del aprendizaje que surge cuando los psicólogos y educadores comenzaron a estudiar procesos más complejos del pensamiento, a diferencia del estudio de las conductas observables, las cuales son el objeto de estudio del conductismo, y en su lugar se centraron en los procesos cognitivos o mentales que se requerían para lograr el aprendizaje. El cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de la mente humana para comprender cómo interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Es decir, el objetivo principal del cognitivismo es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. El aprendizaje. Para el cognitivismo, el aprendizaje consiste en la adquisición y categorización de nueva información. Esta información se obtiene de interactuar con la realidad y se adquiere por medio de los sentidos. Una vez adquirida por los sentidos, la información se organiza creando nuevos conceptos o modificando los preexistentes. Por esta razón, el aprendizaje se considera como un proceso activo de asociación y construcción. El cognitivismo comparte varios de sus exponentes con el constructivismo, ya que la mayoría de ellos desarrollaron conceptos que aportaron a ambas teorías del aprendizaje. Los principales exponentes del cognitivismo son Piaget y Vygotsky. Piaget. Sus estudios se enfocaron en entender los cambios cualitativos que tienen lugar en la formación del pensamiento de la persona desde su nacimiento hasta su madurez, dividiéndolo en etapas. Los conceptos básicos de la teoría de Piaget son: estructuras cognitivas. Es el conjunto de esquemas mentales que tiene cada persona y que se forman con los conocimientos que ha adquirido. Organización. Es un atributo que posee la inteligencia de ordenar de cierta manera las estructuras mentales de cada persona para ser utilizadas de manera eficiente por el sujeto cuando la situación se lo requiera. Adaptación. Es la capacidad que tenemos de ajustar nuestras estructuras mentales a las exigencias del ambiente. Dentro de la adaptación, Piaget maneja dos conceptos: asimilación y acomodación. Asimilación
es cuando una persona adopta un nuevo conocimiento del medio ambiente para incorporarlo en su propia estructura. Acomodación se da cuando existe un cambio en la organización de nuestros esquemas mentales para responder a las demandas de nuestro medio. El equilibrio existe cuando utilizamos algunos de nuestros esquemas y funciona para resolver un problema. Los seres humanos tendemos a buscar el equilibrio, que se da cuando los esquemas mentales que ya tenemos nos sirven para enfrentar las nuevas experiencias. Cuando nuestros esquemas mentales no nos sirven para enfrentar un problema, se da en nosotros un desequilibrio, que es lo que nos lleva a modificar nuestros esquemas, es decir, a aprender. Vygotsky. La teoría de Vygotsky es conocida como teoría sociocultural. Él afirma que el conocimiento no se construye de manera individual, sino con la interacción con otros. Los niños nacen con ciertas habilidades mentales que Vygotsky llama funciones mentales inferiores, y con la interacción con otros se van convirtiendo en funciones mentales superiores. Vygotsky afirma que el lenguaje es la herramienta más importante para el desarrollo cognitivo, ya que permite al individuo la interacción con su entorno. Define la zona de desarrollo próximo como la brecha entre lo que un niño es capaz de hacer por sí solo y lo que puede hacer con ayuda. Existen otros autores que hicieron aportaciones muy importantes al cognitivismo, como por ejemplo Ausubel. Ausubel propone el concepto de aprendizaje significativo como la organización e integración de la nueva información en la estructura cognitiva que ya posee el individuo. Es decir, cuando un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Brunner, que a partir de la teoría de Vygotsky, propone el concepto de andamiaje, que consiste en el apoyo temporal de los adultos que proporcionan al pequeño con el objetivo de realizar una tarea hasta que el niño sea capaz de llevarla a cabo sin ayuda externa. Bandura, en su teoría cognitivo-social, afirma que los seres humanos aprenden a través de la observación, la imitación y el ejemplo de los demás. Su teoría tiende un puente entre las teorías conductuales y cognitivas del aprendizaje, centrándose en la importancia de la atención del alumno, la memoria y la motivación. Bloom propuso una taxonomía en la que se muestran 6 niveles de dominio cognitivo, desde el nivel más bajo, que es el simple recuerdo, hasta el más complejo, que es la evaluación. Y enlista una serie de verbos que representan la actividad mental en cada nivel. Bueno, con eso, con esa información y sumada a lo que nosotros tenemos ahora dentro de la actividad que tenemos que desarrollar para este fin de semana, que es esta primera, que es desarrollar un PDC, es que ya estuviéramos teniendo esa información básica para tener una idea de cómo poder estructurarla. El formato que se les he mostrado hace un momento del Word se les va a facilitar en estos momentos por el WhatsApp para que puedan seguir ese formato. Sí, muchos me dirán es más un formato de secuencias didácticas, más de uno de planificación de desarrollo curricular. Sin embargo, lo que se quiere llegar es una planificación específica de cómo poder generar estas estrategias con los estudiantes. La segunda actividad es el foro académico. Nos dice que debemos responder nosotros a las siguientes interrogantes en función a la temática número 4. 1. ¿Es posible elaborar un PDC con adaptaciones curriculares desde nuestra formación para mejorar la lectoescritura? Es una primera consulta. Desde su experiencia, ¿qué métodos recomendaría trabajar en el PDC y por qué? Tercera pregunta, ¿cuáles son las etapas que analizaría desde su contexto para mejorar la lectoescritura? Y por último, como siempre,
que cada uno de los diplomantes debe responder a las intervenciones de otros compañeros. Que más que sean dos, vamos a pedirles de que sea solamente, aunque sea uno, pero con ese enfoque de contribución que habíamos estado manejando anteriormente. Miren, entonces, esas preguntas que se tienen en el foro están muy relacionadas a cómo poder desarrollar también el PDC que teníamos anteriormente acá. Porque vamos a trabajar nosotros el desarrollar un PDC en función a estos videos que hemos hecho y al mismo tiempo vamos a ir también dando respuesta a lo que se tiene en el foro, porque ahí vamos a hacer una elección de una etapa, de un método determinado, cuál es el más adecuado. Podemos sacar de los mismos videos uno que se quiere realizar o podremos hacer una complementariedad de 2 o 3 métodos en función a lo que ustedes vean conveniente del ámbito donde están trabajando y las características que tienen los niños. Tal vez se podrían hacer reacomodación de algunas palabras que sean más próximas a su propia realidad o también ver uno o dos herramientas que podrían complementarse para tener una diferente. Entonces, hasta esta parte, señores diplomantes, ¿estamos bien? La Pues palabra claro, es Lisa. Sí, con María primero, por favor, y luego creo que está Armando, ¿no? Mm, Buenas noches, licenciado. Buenas noches, colegas. Tengo una duda, licenciado. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo con segundo de primaria. Mis niños ya saben leer y escribir. Tengo que adecuar todo este material que nos ha dado en este momento de acuerdo a mi grado. Sí, esa es la consigna, que podría entrar a una etapa de implementación a nivel primario, pero hay algunas básicas, como en el caso suyo, tal vez que pueden ser ya muy elementales, que las podría readecuar de acuerdo al objetivo del grado. Dentro de la consigna van a ver también que mencionan ahí que ese hay que adecuarlas en el caso del nivel primario al año que se está desarrollando, nivel y año. Sí, María, entonces haces las adecuaciones en función a lo que tú ya estás llevando en este momento y cuál de estas herramientas tú crees que es más posible de que responda a lo que estás avanzando. No necesariamente solo una del video, como les decía, pueden tomar una de las herramientas del video o pueden también conjuncionar otras o pueden crearlas también. Por eso es que hemos complementado la última parte con la parte teórica del cognitivismo, que te dice qué elementos se deben considerar al momento de poder trabajar con estudiantes, nos habla de la zona de desarrollo próximo, asimilación, acomodación de contenidos, cómo poder ir en función de la taxonomía de Bloom, por ejemplo, con los verbos que vienen desde el más básico, que es el recordar, hasta el evaluar y más hasta la comprensión, análisis, diferenciación. Son ese tipo de contenidos que nos van a ayudar a nosotros a tener mayor precisión en la formulación de nuestro PDC. Gracias. Pues, sí, María. Entonces, ahora sí, Armando. Buenas noches, licenciado Bergman, ¿me escucha? Sí, sí, Armando, te escuchamos muy bien. Ah, ya, muy bien, gracias. Bueno, buenas noches a todos los colegas que están presentes, que están en sala. Bueno, un poco quiero tomar también un espacio de reflexión a partir de lo que está en el texto, a partir de lo que también se plantea en los videos. Y bueno, consideramos que nos da una oportunidad para ver y analizar nuestra realidad educativa y también tomar en cuenta los métodos que hemos estado aplicando, ¿no? Y a partir de eso ver y analizar cuál es lo más conveniente, ¿no? Evidentemente yo, bueno, hace muchos años cuando estuve trabajando como maestro en educación primaria y desde el momento que egresé como maestro, eh, consideré el trabajo con lo que es el método de palabras normales, ¿no? Y bueno, a partir de eso encontramos muchos otros métodos que también en este momento hago una comparación y veo, y creo que va a ser también un espacio para ver
cuál es lo más adecuado, ¿no? Y a partir de eso también las estrategias que se consideran de acuerdo a los videos. Entonces va a ser un espacio también para ya adecuarlo a lo que es el trabajo de aula y especialmente a lo que es el proceso de lectoescritura, ¿no? Ahora, bueno, una situación para mí es un poquito compleja, ¿no? La verdad que ya varios años asumo en la parte administrativa y bueno, en este momento también me voy a tener que readecuar a un trabajo de acuerdo a lo que es el proceso educativo, ¿no? Evidentemente no estoy desempeñando mis funciones en aula, pero sí es también mi labor estar haciendo ese proceso de apoyo y acompañamiento a lo que es el proceso de enseñanza de la lectoescritura. Entonces, un poco voy a tener que encaminarme, dice en Weimar. Bueno, es una tarea tal vez un poquito compleja para mí, pero tampoco imposible, ¿no? Perfecto, Armando. Qué bien mantener esa opinión siempre positiva y de contribuir, ¿no? Es cierto que el maestro en algún momento cumple algunas funciones o tiene las funciones primordiales que es el de enseñar y estar en el aula, pero después de tanta experiencia ya van tomando diferentes responsabilidades administrativas. Sin embargo, eso no nos aleja también de que puedas trabajarla como a nivel de seguimiento, como tú mencionas, que es parte de la responsabilidad también que tienen los directores, y tal vez ver un curso o con algún colega maestro o maestra también, con quien se podría ir desarrollando esta aplicación de estas actividades, porque son primeras actividades que se las está viendo. En el siguiente módulo, como vamos a tocar también dentro de un momento del PAD, va a ser un poco, va a ser más demandante esta acción en aula porque la propuesta o el objetivo que tiene la universidad es generar no solamente espacios académicos, sino de propuesta de cambio educativo y la mejor manera es hacerla desde este espacio académico también. Muy bien, entonces Armando, estoy seguro que te va a ir muy bien y vamos a estar haciendo seguimiento al trabajo que se va desarrollando. Ahora entonces, vamos avanzando sobre estos puntos. Hemos visto ya este video, que es el cognitivismo, y que son ya las bases teóricas. Entonces, por una parte, recordemos las herramientas con las que contamos. Tenemos la estructura, que está en Word, que ha sido con lo primero que hemos iniciado, que se les va a facilitar ya de unos momentos más por grupo de WhatsApp. Eso es en el formato Word, para que ustedes posteriormente ya vayan subiendo. Lo que van a hacer a esta herramienta es ponerle la carátula, que es la oficial, que han ido poniendo todos siempre a todos sus trabajos, y la van desarrollando. Pueden ir moviendo tal vez algunas cosas. Han visto que dentro de esa planificación que teníamos o que está de modelo ahí, se han utilizado imágenes y otros. No podemos, nosotros también podemos colocar algunos enlaces de videos, algo que se va a analizar este video de 5 minutos, por ejemplo, con los jóvenes, un cuento, alguna motivación, y solamente colocan del inicio la fotografía, pero el enlace en la parte de abajo, y yo me voy a ir encargando de verificar esas direcciones. Esa es la primera herramienta. Las siguientes dos herramientas están acerca de los hábitos de lectoescritura, que también nos dicen esas 8 recomendaciones, que podemos tomar una de esas actividades al principio o al final para ir motivando permanentemente a los estudiantes hacia la lectura. La tercera herramienta es esta otra gama de métodos bueno, de técnicas que nos plantea también el siguiente video. Han podido ver que era totalmente visual y había herramientas bastante básicas, pero también muy interesantes, que pueden ayudar al inicio de la lectoescritura, pero también ayudan a tener una comprensión de relación de las palabras con los objetos y en función a la realidad con la que cuentan. Ahí podríamos hacer algún tipo de técnica igual, pero ir cambiando tal vez las palabras, los dibujos, algo que estoy seguro que ya han podido tener ustedes alguna experiencia positiva que puede ser buena compartirla también. Y por último tenemos este otro video que nos habla de los elementos teóricos, de cómo se hacen los procesos cognitivos de asimilación, de acomodación, de comprensión y también de significación, a partir de estos 4 autores que nos plantea el cognitivismo.
Entonces, hasta ahí hay esa información que la podemos tener nosotros y la que la podemos ir analizando. Dentro del texto ya ustedes van a ir viendo que nos habla de manera casi al 90% de lo que se ha hablado en el primer video, que son de los métodos sintéticos y analíticos, que hacen también sus propias referenciaciones, pero que ya se las tiene en ese otro video de 23 minutos. Ahora, hay otra responsabilidad que también dentro del módulo se está empezando a generar, y es esta. Acá también nos vamos a detener un poquito, ya estamos cerca de la hora ya casi de la sesión sincrónica, y hemos hablado ya sobre la temática específica, pero también vamos a hablar sobre esta otra responsabilidad que va a ir creciendo progresivamente en el programa de diplomado. La anterior vez habíamos tenido un pantallazo sobre esta información. Del primer momento, que es la reflexión crítica y la identificación de la problemática. El segundo, que es ya poder formular los problemas que van a ir saliendo de estas dos etapas, llegar a la propuesta y para llegar a la redacción y a la difusión. Son los 4 momentos que el PAD se ha ido construyendo ya desde el año pasado, pero cada una de estas también tiene sus propias características. Vamos a ir viéndolas poco a poco para que vayan ubicándolas. Y mal si no recuerdo la anterior vez que estábamos también en este trabajo, no sé si fue Janet o fue Catherine, que mencionaba que estas etapas son las que se van a desarrollar en todo el programa. Y así es cierto. Cada una de estas etapas se van a abordar en cada módulo que van a ir trabajando y se van a ir adecuando a este proceso. Nosotros estamos ahora en la etapa del momento de reflexión crítica. En el siguiente módulo, vean, ya va a ser la identificación, justificación y parte de la propuesta hasta el final. Ahora, veamos cada una de estas, qué características, qué cualidades tienen. El primer momento. Esta es la estructura en sí de todo el PAD. No sé si me siguen, tal vez tenemos imagen paralizada. ¿Me siguen? ¿Alguien me puede mencionar? Sí, licenciado, se observa correctamente. Bueno, gracias. Vamos entonces al primer momento. Al lado derecho van a poder identificar ustedes que estamos mostrando una estructura de documento. Y esa es la estructura final que tiene el PAD. Desde su índice, introducción, desarrollo, y miren, son estas etapas. Los 4 momentos que hemos ido viendo acá, que hemos visto hace rato en la imagen. Y esta primera hace referencia al primer momento de reflexión crítica de la realidad. Esta reflexión que cada uno ha hecho y haya presentado hasta el día de ayer su trabajo, bueno, y que se ha ampliado hasta el día de hoy según comunicado oficial. Y esta segunda, que es un diálogo de la realidad en comunidad. Estas dos son complementarias. Van a ver que en esta primera lo que hacemos es hacer una reflexión si nuestra práctica tiene en algún momento cierta dificultad. Una reflexión crítica, autocrítica de cada uno, pero no solamente esto hace referencia a que tuviéramos algún vacío de formación o a un vacío procedimental que no lo hemos podido concluir y que no lo hemos podido llevar a cabo en nuestras aulas, sino también a dificultades con las cuales nosotros nos chocamos con los estudiantes. Puede que en años anteriores no haya habido mucho problema con relación a la pronunciación, pero sí en este año sí es algo que se ha notado de manera más incisiva y que necesitamos trabajar la pronunciación, o que en otro momento necesitamos manejar también mucho la interpretación, los grupos. Es necesario identificar por lo menos de unos 3 a 5 problemas que tenemos en ese formulario para que a partir de esa identificación llevemos nosotros esos problemas de acá que los identificamos al diálogo de la realidad en comunidad. Ahí estaban en diálogo maestros, colegas, director, estudiantes, padres de familia. Recuerdan, ¿no? Los que al momento de poder realizar esa actividad, esa tarea. Los problemas que vean acá los van a ver en este otro diálogo y los van a llegar a concretar si es que son evidenciados por ellos también, así como ustedes lo están analizando de manera reflexiva. Y si llegan a concretarlo, van a hacer ya el listado final
y van a analizar entre los dos los 5 problemas que acá hayan visto, que los hayan vuelto a ratificar acá, tal vez en orden de prioridad, del primero hasta el quinto, y esas ya van a ser motivo de formulación de un problema determinado. Una vez que viene esta parte, y por eso es que menciona acá reflexión crítica de la realidad, van a llenar acá el análisis crítico, el diálogo con la realidad en comunidad. Entonces, lo que están haciendo esa planificación actualmente, después la van a aplicar y la van a ir registrando. Por eso hay en algunos, bueno, la mayoría de los trabajos yo les he ido colocando, no se olviden colocar herramientas de registro. Y les había puesto de que podrían ser los diarios de campo, fotografías, videos, porque esos van a ser permanentemente en cada uno de los trabajos de las siguientes etapas. Entonces, esta parte de este producto viene acá. Por eso es que va a ir como documento específico. Ahora, hablando con responsables también de la universidad, poníamos en manifiesto de que las fechas de realización tendrían que ir acompañadas en el siguiente módulo. Bueno, con experiencias que en la primera semana nos van a pedir de que ratifiquemos nosotros nuestras propuestas en función al anterior módulo. Quiere decir que vamos a agarrar estas propuestas que han hecho el análisis crítico y las vamos a volver a replantear y justificar en función a lo que vayamos a ir retroalimentando en plataforma. Una vez que eso está ya ajustado, viene la aplicación de todos estos instrumentos. Por eso es que teníamos que tener esa información de qué instrumento, a quiénes se va a aplicar, con qué objetivo y cuándo. Entonces, la fecha sería a partir del siguiente módulo. Estaríamos cerrando nosotros en esta semana este módulo. El siguiente viene la etapa de las nivelaciones. Estimo que, bueno, espero que no se den. Y ya viene luego el siguiente módulo y arranca rápidamente, no se tiene no se espera prácticamente. Entonces hay que tener cuidado en eso. Y ya va a empezar entonces la aplicación de esta planificación que se les ha pedido, el diálogo de realidad en comunidad. Ese es el primer momento. El segundo momento es de la situación problemática. Identificación del supuesto problemático y justificación de ese supuesto problemático. En la estructura del PAT viene en el segundo punto, del desarrollo al segundo punto, la situación problemática. Identificas y justificas. La identificación puede llegar a ser la dificultad o limitación de algo, puede ser la transformación de una práctica pedagógica, pueden ser algunos elementos relacionados al diplomado. ¿Cuáles son los que se han ido avanzando en cada uno de los módulos? Pueden ser estrategias, metodologías de aplicación, mejora de eh, mejora de las interpretaciones, mejora también del análisis, reflexión de contenidos. Debe tener entonces el lugar también. Miren, son esos 4 elementos: una dificultad o limitación, una práctica pedagógica, un elemento relacionado al diplomado y el lugar donde lo van a trabajar en sus unidades educativas. Por ejemplo, existe debilidad en el uso de las estrategias didácticas que incluyan la participación de los estudiantes en el desarrollo pedagógico. Pero acá nos falta. Estamos dando como que solamente el campo de acción, ¿no? Donde se va a desarrollar, que es un proceso de desarrollo pedagógico. Aquí nos faltaría decir, en el tercer año del nivel primario de la unidad educativa, tantos, del municipio. Entonces, ese es el lugar. Ahí nos faltaría determinar eso de dónde vamos a trabajar. ¿Qué te parece hasta acá, Nelly? ¿Vamos bien? Marisabel. Tatiana. Bueno, como alguien decía por ahí,
los tenemos y no los tenemos a la vez. Buenas noches, doctor. Hoy licenciado. Roxana, ¿qué tal, Roxana? Sí, está bien la orientación que nos se ha dado. Sin embargo, como algún compañero decía, que tendríamos que adecuarlo el trabajo en función al cargo que estamos ejerciendo en el momento, ¿no? Sí, hay que ir adecuándolo. No tenemos otra forma de decirlo. Hay que adecuarlo. No nos olvidemos, estos programas de diplomados son netamente prácticos. Bueno, hay otros programas también que son administrativos, otros investigativos, ¿no? Pero ese diplomado es de aplicación en aula. Pero bueno, lo importante es que estamos siguiendo, estamos en el segundo momento. Ya estamos poniendo aquí algunos ejemplos de cómo poder ir identificando problemas. Ya cuando llegue el momento lo vamos a profundizar, pero ya tienen ustedes que tener esa mirada global de lo que va a comprender todo el proceso. El tercer momento, propuesta de transformación. La aplicación de la propuesta de transformación, el diseño y elaboración de la propuesta de transformación. Bueno, sería en todo caso el diseño y la aplicación. Al revés, ¿verdad? Viene en este tercer punto. Acá también se va a describir cómo es su propia planificación y cómo se hace ya la aplicación. Este punto llega a ser bastante demandante, que yo creo que lo van a estar cursando en el mes de octubre. Pero ya hay que ir viendo que las planificaciones de ese periodo puedan realizarse en un periodo de una semana, por lo menos, para poder estar viendo cómo se va a trabajar, no solamente en el aula con los estudiantes, también hay algunas actividades de PAD que se requieren desde un enfoque holístico. No toda actividad pedagógica se desarrolla en el medio, entre las cuatro paredes del aula, sino también se tiene que trabajar con los papás, se tiene que trabajar no solo con los estudiantes, también con algunos colegas desde un punto de vista interdisciplinario. Hay interesantes investigaciones que en años anteriores han desarrollado docentes y han complementado también. Bueno, esta parte es importante porque nos va a mantener un registro permanente. Todo lo que se va planificando desde acá arriba, señores, por eso es importante, desde el primer punto, identifican, justifican y ya entra la etapa de implementación. En esa etapa de implementación, todo lo que aquí han planificado lo implementan. Van a ver que hay algunas cositas que las van a desechar, no todas van a ser las mismas, porque una cosa es lo que ponemos en planificación de papel y otra cosa es cuando empezamos a hacer la actividad y no tenemos los mismos tiempos que se habían previsto. Hay muchas variables ahí que van a poder incidir en lo que vayamos a realizar. Una elaboración de una propuesta tiene esa característica, la que se estaba manejando con la universidad, que te plantea la estructura del título, la situación problemática, los supuestos problemáticos que se están planteando, qué cosas más se tienen ahí, a qué obedecen, el objetivo de la propuesta. Aquí entran las actividades transformadoras. Después vamos a ir viendo qué es lo que vamos a hacer punto tras punto en función a la situación problemática. Y también se plantea ahí los tiempos. Y estos tiempos siempre van a estar pegados a la actividad académica que estamos viendo. Por eso les decía que estamos estimando entre octubre que se va a estar haciendo esta aplicación. Y este cronogramita que van a tener acá es lo que les va a regir. Entre las actividades vamos a ir colocando cuáles con papás, cuáles con estudiantes, cuáles con profesores y tal vez caigamos en alguna adaptación curricular también. Terminada esta parte, nos vamos al cuarto momento, que ya es la redacción final. Entonces nos vamos desde la reflexión conceptual y centralización de resultados obtenidos, luego a la redacción del PAP y a la difusión de la propuesta, que esta la podemos hacer mediante reuniones o algo junto con los padres de familia. Y esta parte viene al punto 4 del documento que está acá y que viene a partir de los aprendizajes del diplomado y todo lo que hayamos visto, qué cosas positivas se han tenido o no. Y es la presentación argumentada de los hallazgos, los resultados de las
categorías o de las ideas centrales. Consideramos este término de categorías porque tenemos un tipo de investigación que es eminentemente cualitativa. Y en una investigación cualitativa hablamos de categorías. Una investigación, bueno, cuantitativa o mixta también, que nos podría llevar a un análisis de problemáticas, por lo general se abordan más variables. Y acá son las categorías. Y llegamos a las conclusiones, bibliografía y anexos. ¿Qué ha pasado? A ver. Vamos a bajar hasta donde nos tocaba. Listo. En este punto quiero también detenerme un poco, que hace referencia a las estrategias de investigación del conocimiento. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros esta recopilación de información? Revisaba muchos de los trabajos ya que se han ido presentando, me faltan todavía algunos, pero encontraba ciertos vacíos de estas herramientas. Y vamos a aprovechar para refrescar un poco más de cómo se hace este tipo de trabajo. Hay muchas herramientas, tanto de análisis interno como con la comunidad. Las herramientas pueden ser, por ejemplo, esas de observación, entrevistas de grupos focales, talleres, documentos, historias de vida, grupos de discusión, grupos focales. Estas herramientas las vamos a ir trabajando no solamente en el recojo de la información de la etapa de diagnóstica, sino que también como hacer una investigación cualitativa la vamos a ir aplicando permanentemente. Tenemos herramientas permanentes del registro de investigación y estas van a estar en todo momento. El diario de campo es una, el registro anecdótico, la guía de observación, fotografías y videos, que hay que ir colocándolas para que se vayan trabajando siempre en todas las etapas de la investigación. Ahora, en función a esto, vamos a detenernos un poco en este diario de campo. Solamente vamos a hablar de este diario de campo, no de todas las demás. Un diario de campo, por ejemplo, tiene esta estructura. En esta primera parte van a encontrar ustedes toda la información general que se tiene. Sirve para poder identificar la información de dónde se está desarrollando, qué tipo de actividad es, con quiénes se está desarrollando. Tiene una segunda etapa. La segunda etapa es de descripción. ¿Ven estas dos columnas que estamos teniendo acá? En esta se va anotando toda la descripción de las actividades y en esta otra columna se va colocando la interpretación. ¿Cómo interpreto yo lo que está sucediendo ahí? Entonces, en esta parte de la descripción presenta dos columnas y vemos esa. En la de la izquierda solamente vamos a colocar tal y lo que se está desarrollando, todo, sin ningún tipo de análisis, ni reflexión, ni tampoco crítica. Pero en la segunda columna que tenemos este otro lado, es ahí donde paralelamente a cada actividad vamos a mostrar qué nos ha llamado la atención. Cuáles han sido los rasgos de comportamiento, de actitud, de reacción de los estudiantes, de los padres de familia en función a esa actividad. Y por último tenemos ya lo de los hechos relevantes o de las conclusiones, de la cantidad, de la totalidad que hubieran desarrollado ustedes de tareas determinadas. Vamos a hablar de esa manera porque una actividad va a ser, por ejemplo, un grupo focal con papás y ese grupo focal va a tener diferentes tareas. Va a tener desde la planificación, desde la organización por grupos, el análisis de preguntas, de las respuestas, conclusiones que han llegado, son diferentes tareas. De cada una de ellas, acá vamos a colocar en la observación cuáles han sido las más relevantes para nosotros. Y también a nivel personal, si es que hay alguien que nos ha llamado la atención acá, con nombre y por qué. Sirve para priorizar lo más relevante de todas estas actividades. ¿Y que responden principalmente a estas consultas? La relación con el problema. Si es algo que nos llama la atención, tenemos que ver si es relevante para nuestro problema o no, o es algo ajeno que no tiene mucho que ver con la problemática y están tocando solamente aspectos de gestión o de valoración externa. Eso hay que tener cuidado porque no toda la información es importante. Aportar a la propuesta y aportar para ajustes necesarios.
Entonces, este diario de campo, vayan involucrando los señores diplomantes en sus actividades del PAT. Una observación, por ejemplo, es para recabar información desde una percepción científica, si es sistemática. Tiene sus propios medios. Puedes hacer una guía de observación. Acá vamos a tener algo rápido de esos instrumentos para que puedan ser considerados en su investigación. Diarios de campo, cuaderno de notas, cuadros de trabajo, mapas, dispositivos mecánicos. Los tipos pueden tener una duración, enfoque, observación. Podemos tener una observación participante si somos parte del grupo o si estamos alejados también del grupo y somos una observación desde afuera, es una observación no participante. La entrevista. Una entrevista puede tener sus fases: apertura, desarrollo, terminación o cierre. El entrevistador debe generar confianza, debe tener también una curiosidad, claridad y naturalidad al momento de hablar con las personas. La observación participante, en muchos de los casos es informal, tiene que tener alguna estructuración desde el que está haciendo una observación, debe tener sus características de qué es lo que está queriendo observar para que no se llene de mucha información, y estandarizada más de un entrevistador. Los grupos focales llegan a tener una muestra que tenga que ser un grupo representativo de todo el curso. Para eso ustedes pueden mencionar quiénes van a ser. O podemos colocar las 3 primeras notas, por ejemplo. Otro criterio puede ser que sea el número igualitario entre hombres y mujeres. Otro podríamos colocar también que podamos identificar a personas que han estado desde el primer curso y están siempre continuamente y que tienen mayor conocimiento del grupo. Entonces, los criterios que ustedes pongan ya van a ser la muestra. Una guía de entrevista tiene un esquema de puntos a tocar, un manejo del grupo, se puede clasificar, sustituir, reorientar, neutralizar, inducir para conocer más, y de los recursos visuales también. Los que quieran hacer talleres, los talleres pueden tener metodológicamente, comparten 2 o 3 grupos focales simultáneos en un taller. Si más antes teníamos una entrevista de grupo focal, en un taller ya pueden poner 2 o 3 grupos con las categorías que vayamos a mencionar. Dentro de su estructura va a estar la presentación, diagnóstico, identificación, estructura del plan de trabajo. Estamos dando con esto un pantallazo de cuáles son estos instrumentos para que puedan ser considerados ya en su investigación. Las historias de vida. Esto les menciono porque, bueno, hemos evidenciado en el texto, no está muy clara esta parte de las herramientas y creo que necesita un reforzamiento. Articulada a la historiografía, etnografía, se ven las historias de vida si queremos hacer un tipo de utilizar esta herramienta. El informante es activo, coinvestigador en la investigación, testimonial, requiere de un contexto social y de una cultura. Sus etapas son desde la planificación, trabajo de campo, y tiene más una carga emocional porque se identifican hitos en la vida o en la trayectoria de una persona. Si vamos a hacer una historia de vida, que es importante hacer también una investigación de este tipo y que puede ser positiva, que se podría sacar de una experiencia de algún estudiante o alguna familia de cuáles son un tipo de dificultades que se está obteniendo para no llegar a una lectoescritura adecuada. En los grupos de discusión, es el de poder reconstruir un sentido social al interior de una discusión grupal. Es recomendable entre 5 a 10 integrantes, grupos heterogéneos, quiere decir que no sean todos iguales, que sean diferentes, por lo menos. No deben conocerse, grabar la sesión de 1 a 2 horas máximo. Inicia con el objetivo de la reunión, genera un ambiente de confianza y honestidad activa. La discusión reorienta y da el cierre. Estos grupos de discusión se pueden encontrar, o sean diferentes, pero que por lo menos las temáticas
den algo de análisis, de reflexión sobre un punto determinado. Se pueden hacer también estos grupos de discusión o entre padres de familia o también con docentes, pero con el sentido de sacar productos de contribución a algo positivo, no solamente llegar a una polémica que vaya a separar a estos grupos sociales, sino que pueda llegar a contribuir. Esa técnica, si es que la llegan ustedes a implementar o quieren implementarla, deben tener mucho cuidado, porque no siempre los grupos de discusión llegan a tener una contribución. Depende mucho de las habilidades del facilitador, de cómo manejar los temas de análisis, los aportes, las interpretaciones. Tiene un alto contenido emocional también. Es bueno mantener hasta cierto nivel la discusión, pero siempre llegando a unas conclusiones de aporte. Por eso que es un poco delicado el trabajo de estos grupos de discusión. De los grupos focales, que ya los habíamos hablado. Y con eso tenemos ya todas las herramientas de trabajo que van a ir fortaleciendo al trabajo del PAD que están realizando actualmente. Bueno, entonces, señores diplomantes, hasta esta parte tendríamos ya claridad de todo el trabajo que tenemos para esta última etapa del PAD, o mejor dicho, de la última semana, de la actividad 1 de los PDCs, también de los foros, también de las herramientas del PAD, las que se pueden ir trabajando. Como les decía a un principio, este último del PAD no va a ser la conclusiva, sino que en la primera etapa del siguiente módulo se les va a pedir todavía algunos ajustes antes de que el trabajo como tal se vaya a ir desarrollando. ¿Alguna opinión? ¿Duda? ¿Algo que les vaya a emerger hasta ahora? Aquellos que todavía no han presentado su trabajo tienen hasta las 23 horas del día de hoy para poder ir concluyendo con este envío de trabajo que hemos visto, nos falta todavía algunos. Licenciado, disculpe, no sabía que se ha alargado el tiempo de la presentación en la plataforma de las actividades. Que no ¿No es, estás en el grupo de WhatsApp, Norma? sí, licenciado, en la plataforma menciona el link para añadirse, pero no me he podido unir al grupo, licenciado. Esito, quisiera pedirle que me agregue porque muchas cosas me estoy perdiendo, parece, y solicito que me agregue, licenciado. No sabía esto, mira, he tratado de cumplir con todo lo que he podido, pero he tenido dificultades con la plataforma, todo eso, ¿no? Y la tarea ya está enviada. Mándame un Pero mensaje, por favor, inbox por WhatsApp y te vamos a agregar al grupo. listo, Licen, gracias. De nada, Norma. Bueno, señor diplomantes, entonces con esto habríamos concluido nuestra actividad del día de hoy. Como siempre, cualquier consulta o duda que vaya a emerger en la realización de sus siguientes trabajos, no duden en comunicarse. Que tengan muy buenas noches, un descanso reparador y a continuar el día de Licenciado, buenas mañana con sus noches. actividades. Si me permite, licenciado. ¿Sí, José Luis? Eh, en las orientaciones metodológicas que nos da, por ejemplo, el taller de lectura crítica, no abre el licenciado. No sé si esito, tal vez haya un inconveniente eh, de la cuarta semana, ¿no? Lo otro decía con respecto a las tareas, particularmente yo lo subí de un solo PDF, la actividad 1 y 2, porque la plataforma no permitía cargar solo Dos dos archivos, sí. archivos, sí. Sí, se les ha No sé si recomendado a todos que hagan eso, José Luis. Está muy bien. listo, gracias, licenciado. Eso, ahora, en función al primer enlace que me decías, habíamos aclarado al inicio de la sesión sincrónica de que ese enlace está mal colocado en el texto y que les vamos a facilitar en este momento en Word ese documento de taller que menciona ahí de un PDC y es lo primero que hemos analizado en esta sesión sincrónica.
Aquellos que hayan ingresado a la sesión sincrónica un poco o tarde, el video lo vamos a colgar ya inmediatamente en plataforma y para que lo puedan ir revisando. Pero sí, de un momento más les pasamos ya esa información de Word. Gracias, licenciado. De nada, José Luis. Bueno, que tengan entonces muy buenas noches. Hasta la siguiente clase sincrónica. Buenas noches, licenciado. Buenas Gracias. noches, licenciado Ben.